Soy Cristóbal Carrasco, psicólogo, y desde siempre disfruto y sufro de un impulso de aprendizaje crónico. Afortunadamente, me he dado cuenta que esta es una condición compartida por muchos y que encuentra alivio al conversar y compartir ideas y experiencias. En este podcast te invito a diálogos honestos con expertos de diversas áreas que tienen por único fin ayudarnos a reflexionar, sanar y crecer. En este episodio converso con Claudio Araya, doctor en psicoterapia, docente, investigador, instructor de Mindfulness y Compasión y autor. Hace poco, de hecho, lanzó su último libro en coautoría con Gonzalo Brito, titulado Corazón cálido, mente serena, orientando la vida hacia los 4 inconmensurables: ecuanimidad, amor, alegría y compasión. Que por supuesto les recomiendo y prometo que haremos un capítulo específicamente para hablar sobre este libro. Claudio es, sin duda, uno de los grandes referentes del campo del mindfulness en Chile y ha hecho y hace muchísimo por difundir esta manera de enfocar la psicología y la salud mental y esta manera de practicar estar más presentes en nuestra vida. Sus esfuerzos abarcan tanto el nivel académico, de la investigación científica, como al nivel de la divulgación para público general. En esta conversación intercambiamos ideas y experiencias sobre la meditación, sobre estar en silencio, sobre cómo el enfoque del mindfulness conecta con otras tradiciones contemplativas desde nuestras historias y sobre diferentes maneras de iniciarse en la práctica, entre tantas otras cosas que permitió la generosidad y la apertura de Claudio durante esta conversación. Antes de empezar, un par de cositas. Primero, como este diálogo fue a través de Instagram, es posible que sobre todo al comienzo hay algunos problemas de audio, pero se entiende perfecto y se soluciona rápido. Segundo, si este capítulo te parece un aporte, puedes apoyar este podcast dejando una evaluación en Spotify y compartiendo este episodio con tus amigos y familia, además de en tus redes sociales si así lo quieres. Y ahora sí, vamos con el diálogo sobre mindfulness y compasión con Claudio Araya. Y bueno, para comenzar, simplemente compartir que hace poquito he podido unirme al espacio de práctica que sostienen ahí en la Universidad Adolfo Ibáñez. Tú y creo que 2 o 3 personas más, ¿no? Sí, Y me llevé una sorpresa cuando llegué, porque cuando uno ofrece prácticas puede hacerlo de diversas maneras. Y una de estas maneras es acompañar paso a paso, y digamos que en el clásico programa de reducción de estrés, uno hace una progresión desde guiar más hacia guiar, digamos, más en silencio. Y cuando llegué a ese espacio me encontré con una invitación muy sencilla, directa y valiente a mi juicio: 30 minutos de silencio. Teniendo en cuenta que hay muchas personas que llegan por primera vez acercándose, tal vez leyeron tu libro, tal vez te vieron en las redes, dijeron: ¿qué es esto? Y quería preguntarte, ¿por qué tomaste o tomaron esa decisión de ofrecer este espacio en silencio? ¿Y cómo has visto que ha sido recibido por las personas nuevas, tal vez, o practicantes? sí, buena pregunta, me hace pensar también. em, yo agregaría que además son los días lunes a las 9 de la mañana. Entonces es un horario muy curioso, además de que es en silencio, ¿no? Y bueno, tiene varias razones en realidad. Primero, contar que bueno, es un espacio que sostenemos entre varios, no soy solo yo. Y nació hace muchos años ya. Bueno, no sé, yo creo que van a ser 5 años antes de la pandemia. Era un espacio presencial y bueno, luego con la pandemia, primero con que no nos pudimos reunir, empezamos a tenerlo de este formato y ayudó también a que se sumaran más personas. Y bueno, la razón de poder hacer una práctica en silencio tiene que ver con que percepción y la percepción de quienes lo organizamos es que el silencio es un poco ajeno a la vida cotidiana, ¿no? Es como, no es fácil encontrar espacios de silencio o espacios de quietud. Incluso las prácticas muchas veces son guiadas y vemos la ventaja de eso, sin duda, ¿no? Un acompañamiento que es muy valioso, pero que también no necesariamente deja espacio al silencio, no deja espacio para simplemente quedarnos
ahí observando nuestra experiencia. Esa fue una razón. eh, y otra razón es que queríamos hacer algo simple. También guiar, no sé, cada vez, todas las semanas, es un trabajo importante, ¿no? Y creíamos, y lo hemos visto en la práctica, que tener ese silencio de 30 minutos, donde todos estamos contribuyendo, eh, es simple. Y eso es bueno también. Es como, creo que se complementa con prácticas guiadas, cuando se opone. Y es como un regalo, ¿no? Al comienzo de la semana, tener 30 minutos de silencio para observarnos. Siempre somos muy cuidadosos de explicar, de darle contexto, ¿no? De que no es arrojarnos y estar ahí en un mar de incertidumbre, sino de que estamos siempre acompañados, juntos, que cualquier persona que lo necesite puede, bueno, cambiar la práctica. Siempre recibimos a quienes llegan por primera vez. No sé, hay un contexto y también luego del silencio hay un espacio para compartir, que es algo muy importante Ujú. también. O sea, hay palabras después, no solo silencio. Así que bueno, en síntesis, un poco por eso este formato. Mm, sí, totalmente. Bueno, también algo que a mí, yo no me he criado, digamos, en términos de la práctica de la meditación en el mundo del mindfulness, ni del budismo. Y cuando llegué hace un par de años, una de las cosas que me sorprendió gratamente fue ver cómo incorporan este elemento de la conversación y la indagación en la conversación de a dos o de grupo, como parte de la práctica, ¿no? Eh, Porque claro, tal vez es algo que había experimentado de manera informal, indirecta y implícita, pero creo que parte del gran valor que encuentro que tienen este tipo de propuesta didáctica, eh, es incluir, digamos, conscientemente, intencionalmente, este tipo de indagación sobre la experiencia. Y es muy bonito también ser espectador de eso y, bueno, ser partícipe también como participante ahí del. Así que bueno, muchas gracias también por sostener ese espacio tanto tiempo. Creo que probablemente debe haber sido en su momento de los primeros espacios regulares aquí en Chile, me imagino. Al menos yo te tengo como uno de los referentes, que como pioneros, digamos, en la promoción y la difusión de este tipo de prácticas aquí en Chile, ¿no? A nivel más formal, tal vez académico, tal vez a nivel más de medios, ¿no? Somos varios, sí, ¿no? Y creo que hay una continuación muy interesante entre, eh, ya podremos hablar de eso, ¿no? Entre la inclusión de mindfulness como una práctica en el contexto clínico, pero que también tiene raíces en la meditación, ¿no? En el budismo. Y bueno, grupos de meditación hay en Chile desde hace casi 30 años. Y no sé, por ahí por el año 2008 comenzaron las primeras personas, comenzamos a hacer, a incorporar mindfulness. Y claro, cuando no había nada, la gente no sabía de qué se trataba. Yo recuerdo el primer taller que hicimos con Bárbara Mm. Porter, tuvimos 5 personas y yo no sé cómo llegaron esas 5 personas al taller. Pura confianza nomás. Y yo siento que hay una continuación, hay un hilo entre la práctica contemplativa de distintas tradiciones. Yo vengo del Zen, pero no es la única. Y convergemos en el mindfulness, probablemente tú también. Y creo que esa historia hay que mantenerla y también mantener las diferencias en el sentido que mindfulness aporta algo Mm. que lo anterior queda como circunscrito a otro espacio. Sí, totalmente. Yo soy yo tengo una pequeña afición, o una obsesión o una fuerza que me mueve desde siempre, em, que no es del todo consciente, pero siempre me encuentro en estos espacios como intermedios. Mm. Y yo siento que, digamos que me metí hace unos años a la neurociencia a estudiar, en búsqueda de poder dialogar entre mi experiencia personal, digamos, en términos de meditación y desarrollo personal,
y el mundo clínico, el mundo académico. Y no encontraba palabras, ¿no? Como Mm. para comunicarnos. Entonces, en la ciencia encontré algo, ¿no? Algo concreto como que habla le habla tanto a las personas que de pronto han tenido experiencias transformadoras en términos introspectivos y también a las personas que no las han tenido, pero que les interesan los fenómenos cerebrales más objetivos, por alguna manera. Y creo que el mindfulness cuando llegué también me pareció que era un espacio común, me pareció que era un espacio al mismo tiempo. Em, y cuando digo mindfulness, creo que tenemos que detenernos porque no siempre se entiende qué significa eso. Em, pero me pareció que es un lenguaje que toca la esencia, al menos de lo que para mí ha sido lo más transformador de la práctica, tanto en términos contemplativos como en términos psicoterapéuticos, diría yo. Entonces, claro, yo creo que este espacio intermedio, estos puentes, ¿no? Ahora te estás diciendo estos puentes entre tradiciones, son una de las grandes virtudes de estos tiempos, creo yo, como de estos tiempos de integración, ¿no? Resueno con lo que dice completamente, Cristóbal. Y yo también me siento parte de eso, ¿no? Como una necesidad de estar en estos bordes, estos límites, esta zona un poco. Me acuerdo del colegio, ¿no? El área churada, entre Ujú, dos conjuntos. ujú, Y sí, y pienso que es muy desafiante porque implica tensión también, implica transdisciplinariedad, implica pensar con lenguajes y vocabularios transpuestos y implica a veces ser un poco extranjero en ujú, ambos lados, ¿no? Yo a veces me he sentido así, como con mis compañeros del Zen, eh, soy el menos Zen, y con mis compañeros del Mindfulness, soy el más Zen, y no sé, un poco raro, ¿no? Y es muy bonito trazar puentes, y yo me he empezado a dar cuenta también que eso es muy fértil, eh, y que requiere mucho espacio, mucho tiempo también, no forzar. Y al final las piezas creo que naturalmente se van tomando su lugar. Por lo menos así ha sido para mí. Me siento, como tú dices, muy privilegiado de vivir una época en la que podemos hacer eso eh, como lo estamos haciendo. ujú. Totalmente. Qué gran desafío. Bueno, para ti, bueno, para todos creo yo, pero Para también para todos. los pioneros siempre requiere tal vez una fricción mayor. Probablemente esa fricción desde mi punto de vista, y puedo estar sesgado en esto porque no tengo mucha experiencia, eh, bueno, hablando con personas de España y de otros países, pareciera que allá ya pasaron un proceso inicial de integración de este tipo de prácticas. Y a veces siento que todavía en el contexto chileno falta seguir eh, educando y difundiendo de qué se trata realmente, ¿no? Más allá de las portadas y los titulares de los medios. Y tal vez sería bueno si nos detenemos un momento ahí, ¿no? Porque a veces damos por asumido que mindfulness, relajación, para el estrés, pero tal vez si nos puedes compartir tu mirada en términos simples de qué estamos hablando cuando hablamos de mindfulness, tal vez podría ser bien valioso para continuar esta conversación. Gracias, sí. Entre los dos podemos ir como dialogando sobre esto. Lo primero que se me viene a la mente es que atención no es lo mismo que conciencia, y que esta práctica de la cual estamos hablando tiene que ver con algo que va más allá de la atención, que la incluye, pero que tiene que ver con ser conscientes de nosotros mismos, del otro, del entorno en el cual vivimos. Y por lo menos para mí implica un modo de ser y de estar en el mundo, con otros, que, que por un lado es muy básico, todos tenemos esta capacidad, no necesitamos alguien externo o no necesitamos que otro nos haga esto, es muy humana esta conciencia que se da cuenta. Y al mismo tiempo se nos va, nos desconectamos, nos distraemos. Bueno, ahí se me hace presente también que tenemos un cerebro, ¿no? Que un cerebro como Paul Gilbert lo explica, ¿no? Y muchas personas desde la neurociencia, que está diseñado para distraerse, ¿no? Con comillas está diseñado, porque
¿no? La evolución, no es que haya Mm, un ente, ¿no? Pero, y que tenemos que aprender a relacionar con nuestro cerebro, pero más allá del cerebro, con nuestra experiencia, mm, con nosotros mismos. Yo soy muy experiencialista y fenomenológico en esa dimensión, como que creo que la experiencia es un ámbito tan presente y al mismo tiempo tan olvidado, como que preferimos preguntarle a otro antes mm, que preguntarnos o preguntarle a nuestra experiencia qué está pasando. Y yo creo que la experiencia es una dimensión válida de conocimiento, tremendamente válida. Y bueno, tú que eres instructor, nosotros que estamos en la práctica, vemos que el darnos cuenta corporizadamente tiene un valor enorme y tiene como epistemológicamente es muy profundo. Entonces, para mí, tomar conciencia o esto que llamamos mindfulness es cultivar cotidianamente dentro de nuestras posibilidades, nuestra capacidad de darnos cuenta y de darnos cuenta de todo, de nosotros, del otro, del mundo en que vivimos. Y ese darnos cuenta implica una responsabilidad social, implica una responsabilidad existencial de poder ir viviendo un poquito más conscientemente, cotidianamente. Por ahí va, que yo veo. sí. Y qué bonito que lo describas de una manera tan amplia, como tan, me imagino como una red de cosas, de una red de momentos. No lo circunscribiste a la práctica formal. Qué bonito que no lo hayas hecho. Porque claro, a veces pienso, y me viene mucho, mientras hablaba, me venían imágenes de mi propia experiencia cuando comencé a practicar hace 12 años, tal vez más, en un momento bien, bien difícil de mi vida. Y donde esta invitación que tú estás explicitando de, en el fondo, miremos nuestra experiencia interior, uno podría decir, si queremos, no estaba dicha, pero sí estaba dicha en el ambiente de la práctica. Recuerdo, digamos, haber pasado horas, todavía no sé por qué volví a ese lugar, porque no era una experiencia grata, no era una experiencia grata y era muy larga. em, pero pasaba de que en el fondo yo de pronto abría los ojos, no sé a qué horas, siempre en algún momento me quedaba dormido, pero después despertaba y seguía practicando, digamos, lo que ahí se practicaba. em, pero uno abría los ojos y sentía que este está bien, hoy lo puedo decir, pero Mm, está bien lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy viviendo. Y todo terminaba y no habían comentarios a ver quién lo hizo bien o quién lo hizo mal, que en el ámbito del mindfulness no tendría sentido, pero esos silencios y la actitud que estaba en el aire te explicaba muy claramente, tu proceso estaba bien como estaba, que tenías que seguir ahí presente, practicando. Y también creo yo que el mindfulness, o la propuesta del mindfulness y todo lo que explicita mucho de eso que a mí digamos que me entró por osmosis durante años, pero me parece que es muy valioso explicitarlo para decir, bueno, estas son las actitudes podemos cultivar, porque es la esencia de cualquier práctica, realmente. O sea, pienso yo que no hay tradición, ni la cristiana, ni oriental, ni ninguna, eh, que no necesite de esta esencia de atención sin juicios para llevar a cabo cualquiera sea la práctica que hacen, ¿no? Religiosa, contemplativa o lo que fuera. Entonces, claro, creo que para mí, como lo primero que me viene a la mente cuando si tuviera que decir una palabra respecto al mindfulness es como esta actitud, mm, este cultivo de actitud, de cualidad, uno podría decir, pero actitud tal vez es más aterrizada. Y cuando hablabas también, me trajiste a la mente cuando dijiste esto de la evolución. A veces me gusta bromear y decir que en realidad practicar meditación de cualquier forma es lo más antinatural que podemos hacer. Y un poquito para explicar, digamos, porque las dificultades, entre comillas, que las personas experimentan, es decir, las experiencias no totalmente gratas que uno se encuentra cuando mira hacia adentro, son naturales y lo que no es natural
es quedarse cuando tu cuerpo te está diciendo, como, muévete, 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 muévete. Mm. O tu mente te está diciendo, ay, está pendiente, 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 pendiente. Pero bueno, al mismo tiempo sí lo es porque podemos hacerlo. Sí, es Y natural. sí, yo creo que es muy paradójico, ¿no? Eh, las verdades en la vida son paradójicas, tienen un componente que efectivamente no es natural. Queremos movernos, queremos escapar. Nuestra mente además está diseñada para eso, nuestro cuerpo también. Nos gusta lo agradable y nos gusta quedarnos ahí. Y al mismo tiempo, ¿no? Sabemos que no nos podemos guiar solo por lo agradable o hay algo más además de eso. Y, y eso que tú dices a mí me resuena mucho, que todos tenemos esta capacidad y esta capacidad es muy básica y yo creo que está presente o ha sido descrita por todas las tradiciones contemplativas, tratando de dar cuenta de lo maravilloso que es esta actitud, esta toma de conciencia que nos permite vivir, que nos permite observar, que nos permite... Es como el ojo desde el cual miramos la experiencia. Y claro, muchas veces no vemos el ojo, vemos los objetos, pero lo maravilloso es el ojo. Y también los objetos, pero hay algo en esa conciencia. Hay una cita que a mí me gusta mucho, pero poder transmitir el sentido de lo que quiero decir. Es una cita de Wittgenstein. Puede sonar muy críptica, pero es muy sencilla. Dice, lo místico, él habla de lo místico, ¿no? Dice, lo místico no es que las cosas sean, sino que son. O sea, el hecho de que las cosas no es importante la cosa misma, sino el hecho de poder observarlo, de poder contemplarlo, que son, están siendo. Y ese fenómeno a mí me parece maravilloso, ¿no? Somos seres que podemos ser conscientes. En el budismo se habla de maravillosa vida humana, ¿no? Ser un ser humano es un privilegio. Mm. Eh, Tenemos mil pellizquerías que vivimos todo el día, pero vivir y tener la capacidad de ser conscientes realmente es una cosa muy milagrosa en el universo, y más aún si consideramos el universo frío y oscuro en el que vivimos, ¿no? El planeta Tierra, y en este planeta ser un ser humano es un privilegio. Bien. Quiero tomar una pausa en esas palabras que acabas de compartirnos para mirar qué nos están compartiendo por el chat. Bueno, saludos, buenos días a todos los que están conectados. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, aquí hay una pregunta larga. Muy buena presentación de las experiencias. Pensando en que ayuda integralmente a personas, ¿cómo crees que se podría incentivar espacios de mindfulness en mi trabajo? Eso es lindo. Habíamos conversado de hablar sobre aplicaciones, sobre desafíos. Me parece haber visto otra más aquí abajito. Cualquier persona podría practicar mindfulness con cualquier estructura o trastorno de personalidad, o hay prácticas más adecuadas para uno o para otro. Bueno, dos preguntas tal vez un poquito diferentes. ¿Cuál te gustaría abordar? Bueno, la última, quizás ambos podamos decir algo. Yo diría que por ser un ser humano tenemos la capacidad de practicar, pero al mismo tiempo tenemos diferencias significativas y es muy importante en la gradualidad, es muy importante tener el contexto, las condiciones para poder practicar. Y también hay ciertas características y condiciones en las cuales es mejor hacer otra cosa, ¿no? Es como si, por ejemplo, estás pasando una crisis personal muy importante, quizás es mejor no partir practicando y, por ejemplo, comenzar con un proceso de psicoterapia. Hay ciertas características que al menos la ciencia ha ido mostrando que es mejor no partir practicando, y dentro del entorno partir practicando extensamente, ¿no? Con prácticas largas o con prácticas más introspectivas. En algunos casos es mejor, por ejemplo, eh, practicar desde los sentidos, en movimiento, en conexión con otro. Entonces, privilegiar lo interpersonal más que lo intrapersonal en ciertas condiciones.
No sé, Cristóbal, si tú quieres agregar algo, yo sé que tú sabes mucho de esto también, así que... Mm. Sí, creo que han sido claros. Solamente agregaría que a mí me sorprende, creo que me sorprende la cantidad de puertas hacia la práctica que existen. Con mis pacientes generalmente les propongo el mismo punto de partida, que es respirar 5 minutos por día. Digamos, todos los que han comenzado conmigo saben que esa es mi invitación. Pero a partir de ahí, creo que hay infinitos caminos posibles. Y hay quienes están interesados en una práctica formal, digamos, esas prácticas que dedicamos un tiempo particular solamente a prestar atención a nuestra experiencia, pero también hay quienes les es mucho más seguro, y yo diría, digamos, en términos de sus propios objetivos o metas, las razones por las cuales llegan a buscar ayuda, igual de productivo, igual de fructífero, practicar en esto que le llamamos prácticas informales, ¿no? Es decir, de prestarle mucha atención, como decía Claudio, eh, cuando estamos haciendo actividades de la vida cotidiana, sean estas en soledad o con alguien, ¿no? Tengo una paciente, de hecho, que ha encontrado un gran refugio en toda actividad que le requiera ambas manos. Eh, y ahí siente que conecta. Sea esto, lavar los platos, hacer algún trabajo en el jardín, Mm, etcétera. Y para mí fue lindo descubrir que eso es lo mejor para ella. Y pasó un tiempo explorando esto y fortaleciéndolo hasta que ella se está acercando más hacia la práctica formal, a ver si es que ahí hay algo de valor para ella. Y creo que es una exploración em, que debe ser necesariamente muy personal, ¿no? mm, Eh, y ojalá, creo que también es eh, uno de los aportes de estas corrientes más modernas de práctica, de diversas prácticas, como de flexibilizar las técnicas, uno podría decir. Tal vez en una escuela más antigua, eh, mi maestro, mi mentor digamos, en términos espirituales y contemplativos, siempre lo decía, que él hace 50 60 años, cuando empezó a aprender esto con monjes del Tíbet, em, te decían, te daban una técnica, decían, hazla por un año y después vuelve. mm, No había un acompañamiento, digamos, más en términos mm, terapéuticos, ni mucho menos. Pero es lindo que hoy, como hayamos indagado más tanto en términos psicoterapéuticos, el desarrollo que ha habido en todas estas décadas, como en términos científicos, ¿no? De que efectivamente cuando hay ciertas condiciones em, de inestabilidad, convendría usar otras estrategias primero, que no quiere decir que no le vaya a servir la práctica del mindfulness, sino que va a ser un excelente complemento para otros tratamientos principales. Em, buenísimo, sí, sí. Y respetar el propio ritmo, propio camino. Creo que hay un arte que aporta la psicoterapia, por ejemplo, o la tradición occidental, como el diálogo, la escucha, escuchar el ritmo del otro y adecuar, ir haciendo un ajuste entre las prácticas y las necesidades de la persona y las posibilidades también. Creo que ese ajuste es muy importante. Hace que esto sea respetuoso. Y como tú bien dices, ¿no? También cada persona tiene como su punto de entrada, su punto de contacto, que le es más fácil, puede ser el movimiento, las actividades manuales, y de a poquito se puede ir ampliando eso. Y me parece que hay que partir por lo que funciona, de todas maneras. Hay que partir por lo que funciona. Sí. Eh, Entendiendo que eso que funciona es diferente para cada uno. Puede Exacto. serlo. Ah, bueno, está el comentario sobre, pero creo que esto está relacionado, sobre cómo integrar mindfulness en los espacios de trabajo. Bernardita dice, me gustaría saber qué opinan de la práctica del mindfulness como aporte a la salud mental dentro de la división de salud complementaria del mensal, con, bueno, con una nueva subsecretaria psicóloga. Bueno, creo que están relacionados, ¿no? Tal vez en el ámbito más laboral y social, sé que tú tienes ahí trabajo, tal vez nos podrías comentar. Mm, sí, bueno, me parece que hoy día la investigación y las aplicaciones de mindfulness se han ido extendiendo y ha ido incluyendo el ámbito de las organizaciones de una manera que a mí me parece muy interesante porque las organizaciones también tienen una lógica
que no es la misma que la lógica personal. Hay una mirada sistémica donde también es importante tener en cuenta otras variables. Muchas organizaciones funcionan con una lógica instrumental, productiva, y creo que es fundamental complementarlo con una lógica distinta, una lógica del bienestar no subsidiaria de lo instrumental. Y eso es complejo en las organizaciones, yo lo he visto, yo trabajo en docencia, pero nos toca muchas veces trabajar con distintas organizaciones de distinto tipo. Y una de las cosas más difíciles es que el bienestar no quede superditado a la lógica instrumental. Porque cuando eso pasa, trabajamos solo para la adaptación y, y es un pseudo bienestar en realidad. Entonces, creo que hay que hacer dialogar y mostrar que la lógica del bienestar no puede quedar superditada a lo instrumental. Y eso implica en la práctica hacer un trabajo con los líderes, hacer un trabajo con las estructuras, que no puede ser que los talleres solo los realicen funcionarios, por ejemplo, porque si no, se presta para un mal uso de los talleres. Mm. Y eso implica como una mirada de la organización donde el bienestar esté puesto al centro. eh, no, no para mejorar o adaptar a las personas a que trabajen mejor. Eso me ha llevado a varias peleas. Me Es, imagino, sí, es un tema delicado. sí, eso me ha llevado a decir que no a muchas cosas también, a mí, al equipo con el que trabajo, y también otras veces poder incluir estas prácticas en lugares así. Es súper delicado y yo creo que requiere diálogo. Y por suerte hoy día hay mucha más apertura de las organizaciones y de las personas que lo dirigen, porque se dan cuenta, y todos nos damos cuenta, que no podemos vivir subyugados bajo una lógica instrumental. Tal vez, Eso es pero tal vez alienante. podríamos detenernos a ver, hacer esta distinción, ¿no? Entre a qué te estás refiriendo con instrumental, que tal vez es una palabra académicamente, digamos, normal, pero tal vez en términos más cotidianos. eh, y esta mirada del bienestar, creo yo que a lo que te estás refiriendo, y tú me puedes decir si es que te estoy entendiendo bien, es que las prácticas de bienestar, cualquiera sea, y también el mindfulness, ¿no? Mm. Em, puede ser puede ser utilizada para un fin específico, por ejemplo, en términos clínicos para la reducción de cierta sintomatología o para complementar un tratamiento en términos psiquiátricos o psicoterapéuticos. em, y a eso le llamamos como instrumental, ¿no? Este estudio que yo Mm. tengo ahí en el perfil que dice la meditación puede tener los mismos efectos que el escitalopram. Esa es una lógica instrumental de la práctica. Como para un punto en particular que no es la práctica misma. Y creo que cuando dices que hay que poner el bienestar sobre la mesa, estás hablando más bien, no me viene el término en este momento, pero en el fondo del valor de la práctica por sí misma, ¿no? Mm. Tal vez una mirada un poquito más filosófica o existencial, y que en términos de las organizaciones significa una mirada más ética, ¿no? Más Tal ética cual. que instrumental. ¿Te entiendo Tal bien? cual. Sí, sí, perfecto. Sí, y además complementas, ¿no? O sea, más allá de lo que yo digo, sin duda. Claro, es como que en un contexto organizacional hay un riesgo de que se utilice una práctica de bienestar para la adaptación, pero que en realidad tiene otro propósito. No es el propósito, tú bien lo decías. eh, pero bueno, sí, sí. No quiero alargarme mucho más, ¿no? Pero creo que es muy valioso poner el tema del bienestar como un fin en sí mismo. Mm. Y hay que ser muy cuidadosos con que no esté superditado a solamente mejorar la productividad. Y eso es riesgoso. Puede ser la puerta de entrada, pero tiene que ir acompañado de diálogo y de un cambio de lógica. Sí, que bueno, creo que este punto de hecho es el que te había propuesto antes de conversar respecto a las oportunidades y los desafíos que ves para este tipo de prácticas en el contexto chileno, ¿no? Que es un contexto diferente. em, Conversando, por ejemplo, con personas que trabajan en Inglaterra o en Australia, este tipo de herramientas están mucho más instaladas, tal vez tienen
conozco, digamos, la lógica en la cual están instaladas, pero sí que están más valoradas dentro, en términos de políticas, en términos educacionales. Y creo que aquí en Chile estamos juntando, no sé si pasos detrás o en otro camino diferente, particular, eh, donde este riesgo que tú estás señalando está muy presente cuando converso con personas, con otros practicantes. Ahora, el empezar que presencial que voy a dar, lo voy a dar en un centro de yoga, no, digamos, que soy amigo hace tiempo. Y cuando les dije, mira, podríamos hacer este programa, me miraron con una cara como, mindfulness. No confío en el mindfulness, pero confío en ti, me dije. Y claro, y creo que tiene que ver con esto que tú estás señalando, ¿no? Como que muchas veces para promocionar, tal vez con las mejores intenciones, caemos en perder de vista la esencia, la ética, y esta mirada de bienestar que tú estás señalando. Y lo conecto con lo que tú decías al comienzo también, ¿no? Estamos en una tensión, estamos en un puente, estamos integrando dimensiones y eso tiene tensiones. Yo creo que no hay que obviarlas, hay que mirarlas y afrontarlas, ¿no? Y hacer cosas, yo creo que es muy bueno hacer y tiene que ser aún más presente, aún eh, tiene que estar más presente los talleres como los que tú haces y ojalá haya mucho más eh, en distintos contextos. Solo que no nos olvidemos de la atención y no caigamos en el hacer por el hacer sin tener una reflexión o un diálogo con que esto pueda influir también en otro nivel, un nivel más macro. Eso pienso. Mm. Y respecto a esto, es como tal vez para ir redondeando, igual me parece que son hartos años desde que publicaste tu primer libro, El mayor avance es detenerse, ¿sí? Te quería preguntar como, tal vez si tienes alguna reminiscencia de cuál era tu percepción, tu intención en ese tiempo y tal vez contrastarlo con cómo estás viendo las cosas hoy. Sí, gracias. Sí, ese libro salió publicado en 2010, hace ya 12 años, y muy honestamente nació como resultado de una búsqueda personal, Mm. de lo mismo que hablamos, de integrar ámbitos. Para mí fue muy significativa la influencia de Thich Nhat Hanh, del maestro Thich Nhat Hanh, maestro zen vietnamita. Yo estuve formándome, leyendo y tuve la suerte de ir al monasterio de él en Francia en 2007. Mm. Y ese libro nació como una integración, ¿no? De una búsqueda personal de integrar mi práctica personal con mi labor como psicólogo clínico y también cómo poder aportar a mi comunidad, ¿no? Al contexto en el cual vivía. Fue un libro sin muchas pretensiones eh, y hoy veo que, por suerte, el campo se ha ido ampliando, también hay más investigación, hay más formaciones, bueno, acá en Chile y en el mundo. Hoy día no es raro hablar de esto y tener a tantas personas que se Mm. suman es realmente increíble. Y eso, bueno, o sea, yo creo que nadie tiene el control de eso, va ocurriendo nomás, tiene pros y contras, y yo siento que he ido como creciendo con esta ola. Me siento súper afortunado y privilegiado de ser parte, de poder conversar contigo hoy, de tener colegas y amigos que estamos orientados a poder contribuir desde aquí. Así que bueno, y veo también los desafíos por delante, ¿no? Tenemos un tremendo desafío, particularmente tú decías Chile. Bueno, Chile tenemos tremendos desafíos en salud mental. Yo diría que uno de los más importantes, que la gente que vive en condición socioeconómica más vulnerable es la que recibe la peor atención de salud mental. O sea, yo lo he visto en estos años. eh, los talleres de NBSR aún no llegan a los COSAM de Pudahuel, de San Bernardo. eh, los talleres de mindfulness y autocompasión todavía no llegan. Entonces, creo que ahí tenemos un desafío todos
democratizar la práctica. Y yo creo que tenemos mucho que hacer por ahí. Y me gustaría invitarles a todos a que pudiéramos buscar maneras. Y un poco, por ejemplo, el espacio de práctica que tenemos, el nuestro y muchos otros, creo que también obedecen un poquito a esa intención de democratizar la práctica. Así que bueno, ahí hay un desafío. Ujú. Sí, sí, sí. Hay harto movimiento. Yo ahora, bueno, solamente nombrarlo, pero Francisco Villalón, un investigador de la Universidad Diego Portales, está haciendo un trabajo interesante en ese sentido. Tengo la gran oportunidad de estar colaborándole. Por eso no me pude ayer unir al espacio de práctica, pero eh, tremendamente agradecido en el fondo de la oportunidad, y para quienes quieran buscarlo, también tiene un perfil donde comparte información y dirige muchos proyectos en el sentido que tú estás diciendo, claro. Em, y bueno, sí, creo que probablemente sea uno de los desafíos más grandes, probablemente no solamente aquí, en muchos contextos, digamos, en otros países, en otras culturas. Mm. También creo yo que lo incluye adaptar, ¿no? Como escuchar la cultura de cada lugar y saber cómo entregar de la manera más apropiada culturalmente este tipo de prácticas. Que a veces, claro, uno tiene su práctica personal. Mi opinión es que el mindfulness es un enfoque sumamente flexible, y que al menos a mí me da una seguridad de poder compartir en un lenguaje que le sirva a la mayor cantidad posible de personas, a diferencia tal vez del lenguaje y el tipo de técnicas con que yo me he formado como persona, que me sirvieron mucho a mí. Entonces creo que el mindfulness tiene ese potencial que tú estás diciendo, ¿no? Podemos hacerlo llegar ahí. Creo que hace falta, como tú bien dices, mucho diálogo, conversación, escucha, ¿no? A ver cómo hacerlo, porque sin duda eh, también, bueno, vienen muchas cosas a mi mente, pero creo que la cualidad de la escucha que tanto enfatizamos en los talleres, en los programas, y que ojalá enfaticemos en todas las instancias posibles, tenemos que implementarla también en el diseño de esas experiencias. Sí. Bueno, agradecerte, Claudio, porque ahora escuchándote también, mi intención es hablar más del libro, pero no lo hicimos. Creo que sí lo hicimos, pero no directamente. Y claro, ahí veo ese ejercicio de integración con el ámbito académico, filosófico, eh, que de pronto sigue mucho el legado de Varela, al menos en parte. Varela siendo alguien, digamos, probablemente mucho más conocido fuera de Chile que en Chile, Mm. pero que creo que tú llevas un poquito también ese mensaje cada vez que compartes y que ofreces esta mirada como integradora. Creo que el trabajo que haces, al menos desde mi punto de vista y desde muchos, ¿no? Por eso hay tantas personas conectadas ahora, es tremendamente valioso y generoso. Y yo diría que valiente, nuevamente, a mí me gusta esa palabra porque no es trivial. Es algo íntimo, ¿no? La práctica de la meditación en cualquiera de sus formas es una práctica íntima, personal, y abrirla como tú lo has hecho, no solamente a tu círculo de trabajo, de cercano, a lo que ofreces, sino también digamos, a nivel más masivo, diría yo, con tus libros, con tu participación en distintos medios, es algo que es invaluable, creo yo. Así que bueno, de mi parte y de tantos, gracias. Gracias a ti por tus palabras. Creo que va más allá de mí de todas maneras. Yo soy un eslabón y gracias particularmente por la invitación, por el trabajo que haces, que me parece muy serio, muy consciente, muy coherente también. Así que me siento súper privilegiado de poder, bueno, no nos conocíamos en persona, ahora podemos estar más en contacto. Me encantaría seguir en contacto, si a ti te parece. Y también agradecerle a todas las personas que han dedicado su tiempo a escucharnos una mañana. Cada vez valoro más el tiempo. Así que nada, muy privilegiado y muy agradecido poder estar aquí contigo hoy y espero que sigamos conversando. Así será, que así sea, Claudio. Bueno, simplemente decirte ahí muchos agradecimientos en los comentarios. Muchas gracias por la instancia. ¿Verdad? Claro, muy agradecido. Sí. ¿Y sabes qué, Cristóbal? Una cosa que me gustaría agregar, que no quiero que se me quede en el tintero.
También me parece muy valioso algo que tú dijiste, ¿no? De hacer algo propio, de reflexionar y de no ser meros replicadores. Creo que tenemos una historia, tenemos una tradición. Por ejemplo, Chile partió al mismo tiempo que España con las prácticas de mindfulness. Al mismo tiempo, 2007, 2008. Y claro, hemos tenido trayectorias un poco distintas y creo que tenemos una reflexión aquí en el sur del mundo que es valiosa. Por ejemplo, la dimensión relacional, mindfulness mirado relacionalmente y socialmente. Creo que eso es un aporte. También la mirada como cualitativa en el sentido de no transformar todo a números, Mm. que está bien, yo también soy investigador. La mirada anglosajona un poco impone eso y está perfecto como una parte, ¿no? Pero el fenómeno no se reduce a eso, y menos en el campo en que estamos. Entonces también creo que hay una tradición aquí que estamos haciendo, incluyendo el fenómeno, lo subjetivo, lo intersubjetivo, que en otros lados, curiosamente, yo he ido a congresos y curiosamente no lo toman muy en cuenta. Entonces, creo que hay algo distintivo y valioso también de practicar mindfulness aquí, en Chile, o en la zona sur, ¿no? Súper. Y seguiremos sorprendiéndonos de lo que va surgiendo, como dices tú. Un proceso que, bueno, todos aportamos en nuestra medida, estamos intentándolo, pero que se despliega por sí mismo. Hay algo que está más allá de nuestras manos. Y es maravilloso que así sea. Muchas gracias, Claudio. Ha sido un privilegio poder conversar contigo este ratito. Y como tú dices, bueno, pero vamos a seguir en comunicación. A todas las que vieron este video en vivo o se están viéndolo, digamos, en diferido, muchas gracias por su tiempo. Eh, Pueden compartir esta conversación con quienes ustedes estimen conveniente, con quienes crean que puede beneficiarse de estas palabras, de estas ideas. Y bueno, dejar los invitados simplemente a los espacios de práctica de Claudia los lunes a las 9. Y bueno, nos comunicamos ahí por estas redes para aprovecharlas de la mejor manera posible. Sabiendo que estamos en medio de una selva de distracción, creo que podemos aprovechar estos medios para comunicar exactamente lo contrario. Pequeña revolución de atención y foco en medio de la selva. Un abrazo y gracias por la presencia y la invitación. Gracias por escuchar este episodio. Espero sinceramente que sea un aporte a tu camino y a tu vida. Si no lo has hecho aún, recuerda que puedes dejar una evaluación, compartir este capítulo para apoyar este podcast y correr la voz para poder aportar a la vida de más personas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.